En muchas ocasiones, es a través de los obstáculos de la vida que Dios moldea nuestro destino. Incluso utiliza los momentos de dolor intenso para pulirnos y prepararnos para alcanzar lo extraordinario. Quiero animarte hoy. No importa cuán asfixiante pueda parecer el peso del desafío, confía en Dios. Él te ama profundamente y siempre está listo para tenderte una mano. ¿Sabías? Dios está atento a tus luchas. Puede que no parezca, pero realmente está involucrado. Esto nos recuerda lo que está escrito en Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito. Este versículo asegura que, incluso en medio del caos, hay un propósito para ti. Cuando el mundo parece desmoronarse con sus incertidumbres y desafíos abrumadores, encontrar serenidad y paz puede parecer un viaje agotador. En esas horas, es esencial buscar y apoyarse en las promesas divinas de Dios. Aferrarse a estas promesas y aceptar su palabra como verdad es el secreto para triunfar en un mundo lleno de incertidumbres. Sabemos que nuestras acciones y reacciones son a menudo influenciadas por nuestros entornos, historias y circunstancias. No podemos prever lo que cada día nos reserva, lo que los demás pueden hacernos o cómo reaccionaremos ante ciertas situaciones. Por eso, vivimos con la expectativa de superar lo que sea que la vida nos arroje. A medida que navegamos por estos desafíos, nos damos cuenta de la importancia de contar con el apoyo y recursos de los demás. La vida, para la mayoría, se resume en un ciclo incesante de confianza y desilusión en las mismas personas y recursos en los que depositamos nuestra fe. Aquí es donde se hace evidente la necesidad de Dios. Sin Él, el viaje es insoportable. Incluso frente a las mayores turbulencias del mundo, la firmeza de Dios se mantiene constante, y así debe ser nuestra fe en Él. Las Sagradas Escrituras, en el Salmo 46, versículos 1 a 5, nos enseñan que Dios es nuestro refugio y fortaleza, siempre presente en momentos de adversidad. Por lo tanto, no debemos temer, incluso si la tierra se transforma y las montañas se sumergen en el corazón de los mares, aunque las aguas se agiten y las montañas tiemblen. Hay un río cuyos riachuelos alegran la ciudad de Dios, la sagrada morada del Altísimo. Dios está en ella, no se tambaleará, y Dios vendrá en su ayuda al amanecer. Pon tu fe en Dios, amigo mío, porque Él es digno de confianza todos los días. Como se afirma en Deuteronomio 31:8, el Señor va delante de ti y estará contigo, nunca te dejará, nunca te abandonará. Así que, no temas, no te desanimes. Confiar en Dios no es motivo de preocupación, ya que Él es fiel y siempre cumple lo que promete. Abraham es un ejemplo vívido de esto, un hombre de fe inquebrantable. Dejó todo atrás, siguiendo hacia un destino desconocido por mandato de Dios, quien recompensó su obediencia con protección y bendiciones para él y su descendencia. A veces, podemos sentir que nuestros problemas son insolubles, pero la fe en Dios nos ofrece una nueva perspectiva. Nos enseña que con Dios todo es posible. Dios cumple sus promesas y nunca falla. En Hebreos 6:18 aprendemos que Dios hizo promesas inmutables, y es imposible que Él mienta, ofreciéndonos esperanza y ánimo. Recuerda cómo alimentó a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces, y curó a los enfermos sin ayuda médica. Ese mismo Dios que nunca cambia es quien envía este mensaje a ti hoy. Confía en mí para guiarte a través de estos desafíos. Puede ser que las dificultades que enfrentas no encuentren un paralelo directo en las Escrituras, o tal vez te estés aferrando firmemente a las promesas divinas sin ver cambios inmediatos. Es importante entender que las promesas de Dios no son para sacudir tu fe, sino para fortalecerla. La forma en que perseveras ante ellas definirá la alineación de tu camino. Es una verdad de la naturaleza humana temer lo que no comprendemos o controlamos. Esta incertidumbre puede llevar a dudar de la existencia de Dios y de sus promesas infalibles, especialmente cuando las cosas no suceden como deseamos. Querido mío, permitir que el miedo domine tu vida es abrir la puerta a influencias negativas. En lugar de compartir tus problemas con aquellos que quizás no puedan ayudar, ¿por qué no presentar tus preocupaciones a Dios? Él es amoroso y cuidadoso.
La clave para vencer el miedo es mantener la fe y la confianza en las promesas de Dios, a pesar de las incertidumbres. Cuando el miedo se acerque, aférrate a las promesas divinas con fe y ten la seguridad de que todo se acomodará. La fe no es ver el camino claro por delante o tener la certeza de que todo está bajo control. Es confiar en Dios, creer que Él intervendrá y te concederá un milagro, incluso en momentos de duda o incertidumbre. Dios tiene un historial comprobado de cumplir sus promesas, así que ten la seguridad de que tu fe en Él traerá armonía a tu vida. Otra forma de superar los obstáculos para confiar en Dios es evitar pensamientos ansiosos. Estas preocupaciones te alejan de Dios y dan espacio a las dudas, impidiendo tu progreso y la vivencia de las promesas divinas. Tu confianza en Dios debe ser paciente. Incluso si a veces te sientes retrasado en comparación con otros, es en este momento cuando debes abrazar la confianza de que Dios te está preparando para algo milagroso. Siempre recuerda esto. Dios se preocupa profundamente contigo y siempre está a tu lado. Su tiempo está perfectamente alineado con tus necesidades, una verdadera razón para decir aleluya. Mientras esperas en el Señor, concéntrate en la generosidad de Dios en tu vida. Piensa en las bendiciones que ya has recibido y en las maravillas que Él ha realizado en tu pasado. Al recordar estos hechos, tu fe se fortalecerá, permitiéndote confiar en Él para enfrentar los desafíos actuales. Contemplando esto, comenzarás a ver los milagros desplegarse. La confianza en Dios debe ser un punto de inflexión, un momento de realineación para alcanzar el éxito. Dios anhela que le entregues todas tus preocupaciones y ansiedades, reconociendo que necesitas la ayuda de Dios y que sus planes son mayores que los tuyos. Te colocarás en el camino correcto para recibir todo lo que Él tiene para ofrecer. Te sorprenderás de cómo las cosas se acomodan cuando confías en la bondad y capacidad de Dios. Tómate un tiempo para reflexionar sobre tu viaje. Celebra tus victorias y reconoce los sueños que aún están por realizarse. Si estás enfrentando desafíos constantes, recuerda que rendirse no es la solución. Entiendo que el desánimo y la depresión pueden obstaculizar tu camino, pero te pido que no te rindas. En tu caminar por la vida, es esencial encontrar fuerza para seguir adelante. Preocupaciones y ansiedades no traen beneficios ni ayudan a cumplir las promesas de Dios. Al animarte, cultivas una fe más profunda y un mayor entendimiento de Dios. Sus promesas no son para traer vergüenza o arrepentimiento, sino para ofrecer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús vino al mundo con la misión de brindarnos una vida abundante y triunfo sobre las fuerzas oscuras, pues Él es la personificación de la vida. Por lo tanto, nunca te consideres un fracasado, incluso cuando el camino parezca arduo. Deja que tu fe inquebrantable sea el motor que te impulse hacia adelante, recordando siempre el amor y compromiso de Dios, que jamás te abandona en los momentos difíciles. Guarda las palabras de Dios en tu corazón y reflexiona sobre ellas todos los días. Esta práctica agudizará tu discernimiento de la voz divina y fortalecerá tu confianza, alineándote con las promesas de Dios. Ten la certeza de que, al obedecer a Dios, las promesas de Él se manifestarán naturalmente en tu vida. Lo que parece ser un retraso no es una negación. Dios utiliza estos momentos para realizar maravillas. Ve tus desafíos no como barreras, sino como oportunidades para crecer mientras esperas en Dios. Isaías 40, 30 a 31 nos asegura que incluso los jóvenes se cansan, pero aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán sin fatigarse, caminarán sin desfallecer. Aquellos que conocen a Dios encontrarán fuerza renovada y una visión para logros aún más extraordinarios. Por lo tanto, desvía tu enfoque de los problemas y concéntrate en Dios y en su palabra, para no perder de vista sus promesas. La Biblia está llena de garantías de paz, vida eterna, del Espíritu Santo, amor, cuidado y mucho más. Te animo a meditar continuamente en estas promesas. Mira a Él como el autor y consumador de tu fe y observa cómo todo se acomoda. Salmo 31, 24 nos recuerda: sean fuertes y valientes, todos ustedes que esperan en el Señor. Tu victoria está cerca, así que no te desanimes. Dios te ha dado una nueva y profunda esperanza. Aférrate firmemente a ella, pues Él te guiará en este viaje de la vida, perdonará tus pecados y te redimirá.
Mientras te mantengas firme en la fe y confíes en Él, tus problemas no tendrán poder de resurgir. Nuestro viaje por la vida está lleno de obstáculos, desafíos e innumerables fluctuaciones. Hay momentos en los que la esperanza parece escapar de nosotros, como si nuestras oraciones fueran en vano. Sin embargo, no estamos solos en esta lucha. No es necesario rendirse al desespero. Podemos depositar nuestra angustia en las manos de Dios, cambiando la ansiedad por la fe en Él. Este video tiene como objetivo guiarlo hacia un estado de fe renovada y confianza inquebrantable en Dios, para que se mantenga fuerte hasta la llegada de su milagro. Permítanme compartir la historia de María, una mujer que llevaba en su vientre una vida de 3 meses. Una mañana, despertó y al ver rastros de sangre en la cama, el miedo la invadió, ya que había enfrentado el dolor de múltiples abortos espontáneos. Afligida, corrió al médico temiendo lo peor, pero para su sorpresa, escuchó que su bebé estaba sano, solo necesitaba descansar. María, sin embargo, estaba tan asustada por la posibilidad de perder otro hijo, que olvidó las promesas de Dios, dejando que el miedo se apoderara de su corazón. Tal vez ya estuviera lamentando una pérdida que aún no había ocurrido. Muchos de nosotros actuamos como María, declaramos nuestra fe en Dios, pero a menudo nos preparamos para lo peor, intentando protegernos de lo que imaginamos que pueda venir. Esto sucede porque ponemos más peso en nuestras propias expectativas que en la fe en Dios. Pero, amado, no dejes que la preocupación aprisione tu mente. La preocupación alimenta el miedo, y el miedo siembra dudas sobre el poder y el amor de Dios. Pregúntate, ¿es posible superar los desafíos solo con preocupaciones? Ciertamente no, pero confiando en Dios, encontrarás el camino para superarlos. Presta atención aquí conmigo. Sé que la preocupación puede pesar como un ancla, arrastrándote a las profundidades de la inquietud. Pero hay una ruta de escape de esta espiral de ansiedad, un camino hacia la serenidad y la bendición. Este camino se encuentra en la búsqueda de Dios y su justicia. Deposita en Él todas tus inquietudes, confiando plenamente. Jesús nos enseña en Mateo 6, versículos 26 a 28, a no angustiarnos con las preocupaciones cotidianas. Él nos cuestiona, ¿por qué preocuparse por lo que comer, beber o vestir? ¿No es la vida mucho más que eso? Mira a los pájaros que no se preocupan por el mañana y aún así son cuidados por el Padre Celestial. Jesús hoy te pregunta, ¿por qué dejarte consumir por la preocupación? No añade nada positivo, solo nos desgasta, haciéndonos olvidar que Dios está en control y se preocupa por nosotros. Él conoce nuestras necesidades antes incluso de que las pidamos. La preocupación es como una mecedora, mucho movimiento pero sin progreso. Recuerda que Dios es el Señor de cada día y desea que dependamos de Él en todo momento. Entrega tus problemas a Él, permitiendo que actúe en tu vida. El salmista expresó en Salmos 37, 25, que nunca vio a los justos desamparados. Esto refleja el cuidado inquebrantable de Dios con sus hijos. Jesús reitera esto en Mateo 11, 28, prometiendo descanso a aquellos que a Él se entregan. Él ofrece paz, pero es necesario acudir a Él. Trae tus preocupaciones, miedos y dolores a Dios. Él no pide que cambies las circunstancias por tu cuenta, sino que las entregues a Él, quien las transforma. Nuestro Padre Celestial es el Dios de lo imposible, el Creador del universo, que conoce el final desde el principio. Él es mayor que cualquier problema que puedas enfrentar. No permitas que la preocupación limite tu fe en Dios. Él es conocido como el Todopoderoso por una razón muy especial. Su fuerza es incomparable. En lugar de perderse en preocupaciones, entrega tus miedos a Dios y sé testigo de las maravillas que Él puede realizar. Piensa en Abraham, el patriarca de nuestra fe. Depositó su confianza en Dios, creyendo firmemente en la promesa divina de que se convertiría en el padre de muchas naciones, a pesar de su avanzada edad y de la esterilidad de su esposa, Sara. Abraham nunca dudó de Dios, incluso cuando fue puesto a prueba con su hijo Isaac. Su inquebrantable obediencia a Dios le trajo incontables bendiciones. Quiero asegurarte que la fe en Dios te liberará de las garras de la preocupación. Confiar en Él abrirá puertas de innumerables bendiciones. Puedes estar preguntándote ahora, ¿cómo esta simple acción de confianza puede fortalecer y transformar mi vida? Esto es lo que sucede cuando eliges confiar en Dios en lugar de entregarte a la preocupación.
Él crea caminos donde parecen no existir, abre puertas donde solo se ven muros. Reflexiona sobre la historia del hijo pródigo. En una tierra lejana, desprovisto de amigos, familia y recursos, se encontró perdido y desesperado. Pero su historia no terminó allí. En el momento en que decidió regresar a la casa de su padre, encontró restauración y perdón. Amigos, Dios puede cambiar su realidad cuando te vuelves hacia Él. Permaneciendo en su presencia con serenidad y confianza, Él transformará adversidades en oportunidades, desventajas en bendiciones, porque elegiste esperar en Él, en lugar de sucumbir al pánico o seguir tu propio camino. No te dejes abatir por lo que ves o sientes. Da un paso de fe, confía en Dios y espera que Él realice grandes obras en tu vida. Él te inundará con su amor incondicional, una de las experiencias más increíbles que puedes vivir. En medio de las adversidades de la vida, muchas veces no nos damos cuenta, pero representan oportunidades para profundizar en el amor divino. El amor de Dios tiene el poder de sanar, siendo un refugio para los corazones destrozados. Su amor por nosotros no está condicionado por nuestro desempeño o por las circunstancias que nos rodean. Nos ama porque somos su creación, elegidos por Él. Dios anhela que conozcamos y experimentemos su amor y paz, que disfrutemos de su presencia y de las bendiciones que tiene para nosotros. Aléjate de las preocupaciones y refúgiate en los brazos amorosos de Dios, donde encontrarás paz. Él es especialista en transformar lo imposible en posible, así como hizo con los 5 panes y 2 peces del niño, transformando una modesta comida en alimento para miles. Dios tiene el poder de obrar milagros en tu vida. Él puede sanar enfermedades, restaurar relaciones, suplir necesidades, proteger del mal, liberar de opresiones y realizar sueños. Dios es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos, según su voluntad y poder. En la Biblia vemos ejemplos como David, quien entregó todo a Dios, enfrentando leones, osos y el gigante Goliat. Con confianza en el Señor, David triunfó en muchas batallas y fue honrado como un hombre según el corazón de Dios, pues su corazón siempre buscaba a Dios, y no el poder humano. Jesús, en Mateo 6, 33 y 34 nos enseña: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, pues el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene problemas suficientes. Este mensaje nos anima a poner a Dios al frente de nuestras vidas, evitando así las preocupaciones. Al buscarlo primero, encontramos una paz que trasciende todo entendimiento, permitiéndonos confiar plenamente en Él, sabiendo que Él nos salvará de los problemas. Nuestra fe en Dios es un poderoso escudo, asegurándonos que Él está siempre a nuestro lado y a nuestro favor. Ella trae la paz, susurrando en nuestros oídos que dejemos a un lado las preocupaciones y entreguemos nuestras inquietudes a Dios, quien está listo para ayudarnos. Imagina la serenidad de un bebé en los brazos de su madre, totalmente confiado en su amor y protección. Así es como Dios desea que confiemos en Él. Como dice Juan Pedro 5, 7, depositen en Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Es esencial transformar nuestra preocupación en gratitud, agradeciendo a Dios por lo que ya hizo y confiando en Él por lo que aún hará. Esto fortalecerá nuestra fe y alegría en el Señor. Debemos también esperar pacientemente el tiempo de Dios, aceptando su voluntad. La Biblia nos enseña que Él hace todas las cosas hermosas a su tiempo. Confía en ese tiempo divino y sé testigo de la belleza de Dios en tu vida. Evita aferrarte al pasado o angustiarte por el futuro. Vive el presente y disfruta de la presencia de Dios, que es inmutable, ayer, hoy y siempre. Él es fiel y verdadero. Cultiva una relación personal con Dios, dedicando tiempo a su palabra y a la oración. La palabra de Dios es una espada que combate la preocupación y el miedo, una promesa que nos da esperanza y fuerza. La oración es una herramienta poderosa de batalla espiritual. Un cristiano que ora es fortalecido. Sin oración, se vuelve vulnerable. La oración nos conecta a Dios, liberando su poder en nuestras vidas. Tiene el poder de transformar circunstancias, pero sobre todo, nos transforma a nosotros mismos. Cuando necesites un milagro o un avance en tu vida, entrega tus necesidades a Dios en oración, confiando en que Él responderá. La oración es la expresión de tu fe y confianza en Dios.
Un sabio predicador una vez dijo que enfrentar la vergüenza, el fracaso y el abandono puede ser desafiante, pero es esencial seguir adelante, creer y ver lo que Dios ha planeado para ti. No te aferres al pasado hasta el punto de perder la esperanza o la fe en Dios. La ansiedad puede traer baja autoestima, depresión y desesperación, pero confía en Dios, pues Él puede llevarte de vuelta al camino correcto. Mi querido amigo, la clave para superar la preocupación reside en postrarnos ante Dios, reconociendo nuestra dependencia de Él. Al entregar todas tus inquietudes a Dios hoy, abrirás las puertas a una vida equilibrada, segura y llena de confianza. Él proveerá todas tus necesidades. Poner a Dios en el centro de todo en tu vida puede transformar tu perspectiva, enriquecer tus relaciones y mejorar tu sentido de propósito. Mi respuesta es un rotundo sí al mensaje de hoy. Dios desea tocar tu corazón y reafirmar que Él está siempre a tu lado. Quiere que comprendas que, al permitirle gobernar todos los aspectos de tu vida, todo fluirá bajo su control. Esto significa que ya no necesitas preocuparte por los desenlaces, pues todo está en manos de Dios, en las manos de aquel que nunca falla. Como cristiano, es arriesgado dejar a Dios fuera del primer lugar en tu vida. Algunos creyentes erróneamente creen que la vida será fácil solo por haber aceptado a Jesús una vez. Piensan que pueden actuar como deseen, y Dios se encargará de todo. Este enfoque no solo es irresponsable, sino también contrario a las enseñanzas bíblicas. La palabra de Dios nos instruye a ser responsables y no imprudentes. Puede que no te des cuenta, pero hay un orden divino establecido por Dios para que disfrutemos plenamente de las bendiciones de la salvación, nuestra relación con Él y nuestra herencia en Cristo. Un jardín descuidado no puede florecer. Una granja negligenciada no produce buenos frutos. De la misma manera, tu relación con Dios es un jardín sagrado que requiere atención y cuidado constantes para que las bendiciones se manifiesten en tu vida. Considere la inmensa generosidad que Dios demostró al acoger a usted y a su familia, incluso frente a las confusiones y fallos humanos. Esto sucede por una razón simple y profunda: el amor y la bondad de Dios. Él prefiere actuar como un padre amoroso, no como un jefe exigente. Su mayor deseo es ser reconocido como un padre cuidadoso, permitiéndote disfrutar de las maravillas de tener a Dios como tu protector. En esta relación divina, tú también tienes un papel esencial que desempeñar como un hijo dedicado y consciente, una responsabilidad que Él no impone, pero espera. Piensa en la importancia de construir una relación sólida con Dios, así como lo harías con cualquier persona significativa en tu vida. Así como valoras a tu familia debido al lazo afectivo o das atención especial a amigos, trabajo, educación y finanzas, construir un vínculo con Dios es esencial. Jesús destacó esto en Mateo 6:21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Cultivar una relación genuina con Dios es crucial. Al decidir nutrir esa relación con Dios, naturalmente comenzarás a dedicar más tiempo y recursos a Él, explorando los beneficios de ese vínculo. Cuando esto sucede, indica que has comenzado a poner al Dios vivo, tu Maestro Supremo, en el lugar que Él merece, el primero en tu vida. Entrenarte para priorizar a Dios requiere dedicación y esfuerzo, pero puedo asegurarte que al hacerlo, todo en tu vida comenzará a alinearse. Observa el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran modelo. Cada acción suya reflejaba su fuerte relación con el Padre. Nunca actuó o tomó decisiones sin primero consultar al Padre o permitir que Él guiara sus pasos. De hecho, conforme a Juan 5:19, Jesús afirmó esta verdad con convicción. Considere la profunda verdad expresada por Jesús. El Hijo por sí solo nada puede hacer. Solo hace lo que ve hacer al Padre. Esta afirmación eco en otras partes de las Escrituras, como en Juan 8:29, donde Jesús dice: «Aquel que me envió está conmigo. Él no me ha dejado solo porque siempre hago lo que le agrada». Nos enseña la importancia de seguir el ejemplo de Cristo, poniendo a Dios por encima de todo. Cuando Dios está en primer lugar en nuestras vidas, Él reconoce ese compromiso y nunca nos descuida. Nos guía para que todo en nuestra vida se alinee armoniosamente. Recuerda lo que Romanos 8:28 nos enseña. Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de aquellos que lo aman,
que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y Romanos 10:11 afirma: todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Las cosas funcionan para nuestro bien no solo por ser cristianos, sino por amar a Dios. Amar al Señor es esencial. Ignorarlo es declarar que no lo necesitamos, convirtiéndonos en nuestros propios ídolos. Dios nunca nos forzará a seguirlo. En su lugar desea que lo busquemos genuinamente, un principio que se refleja en nuestra capacidad de elección. Priorizar la voz de Dios sobre todo es fundamental. Al poner a Dios en primer lugar, disfrutamos de sus bendiciones y orientaciones. ¿Sabías que en la Biblia está escrito que Dios honra a aquellos que lo honran? En 1 Samuel 2:30, el Señor declara: aquellos que me honran yo honraré, pero los que me desprecian serán despreciados. Por lo tanto, priorizar a Dios es el camino hacia una vida bendecida y guiada por su mano. Considere la transformación que ocurre cuando pones a Dios en el centro de tu salud, declarando firmemente que la buena salud es un derecho tuyo en Cristo y cuidando tu cuerpo con diligencia. Al hacerlo, prosperarás físicamente, pues es Dios quien revitaliza tu ser a través de su espíritu cada día. Más que solo confiar en médicos y tratamientos, tu salud florece al seguir los caminos divinos, incluyendo la adhesión a las orientaciones médicas y de seguridad. En lo que respecta a tu familia, al poner a Dios como lo principal, lo verás guiar y restaurar tu hogar. Tu familia prosperará cuando Dios esté al frente de tu trabajo y actividades diarias, trayéndote favor divino y humano. Con Dios al mando, descubrirás que no se trata de esfuerzo arduo, sino de disfrutar de su favor que disuelve las dificultades. No importa la naturaleza del problema, la solución reside en cambiar tu perspectiva y buscar la dirección de Dios en la situación. Ajusta las prioridades de tu vida, reflexionando sobre el lugar de Dios en tus decisiones. Pregúntate a ti mismo: ¿Dios está en control o estoy intentando tomar las riendas? Recordemos la historia de Asa, rey de Judá, en 2 Crónicas 15. Puso a Dios por encima de todo, eliminando ídolos y altares paganos, restaurando el altar del Señor y llevando al pueblo a un compromiso de buscar a Dios con todo el corazón. Esta dedicación a Dios trajo un avivamiento espiritual y paz durante su reinado. Sin embargo, la historia de Asa también nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de mantener a Dios en el centro. Llegó un momento en que Asa se alejó de Dios, cometiendo actos despreciables y confiando en alianzas humanas en lugar de la providencia divina. Incluso usó los tesoros del templo para formar una alianza con Ben-Hadad, lo que trajo paz, pero a un alto costo. Como 2 Crónicas 16, 7-9 nos revela, Hanani el vidente reprendió a Asa, recordándole que la confianza en Dios había traído victorias pasadas. El Señor busca fortalecer a aquellos cuyos corazones están totalmente comprometidos con Él. La historia de Asa es un poderoso recordatorio de que, al poner a Dios en primer lugar, recibimos su fuerza y orientación. El rey Asa, en el escenario bíblico, estaba bajo la atenta mirada de Dios, quien tenía un propósito notable para su vida. Dios planeó liberar a Asa del rey Basán y someter al rey de Siria a él. Sin embargo, la ira divina fue despertada contra Asa, ya que él volvió sus espaldas a Dios, confiando solo en seres humanos. Posteriormente, Asa sufrió de una grave enfermedad en los pies, que resultó ser fatal. Podría haber tenido un destino diferente si hubiera buscado a Dios en lugar de dejarse llevar por el orgullo. Este episodio en la vida de Asa revela una verdad poderosa. Al confiar en Dios y ponerlo en primer lugar, las victorias son seguras. Por otro lado, al depositar nuestra confianza en los hombres en lugar de en Dios, nos arriesgamos a enfrentar consecuencias no deseadas. Solo el Señor, nuestro Creador, tiene el plan perfecto para nosotros. Mateo 6:33 nos orienta: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas a ustedes. Este pasaje nos recuerda que todo lo que necesitamos para una vida plena y digna está en el reino de Dios y será concedido a quien lo busque sinceramente. Como parte de la familia de Dios, es importante desmitificar algunas nociones equivocadas sobre Satanás, a menudo infladas por los medios y el entretenimiento. Muchas veces se cree erróneamente que hay un enfrentamiento equilibrado entre Dios y Satanás, llevándonos a cuestionar cómo nosotros, meros cristianos,
podríamos hacer que el diablo entre en pánico. Esta es una visión distorsionada de la realidad. La verdad es que Dios es supremamente poderoso, y en Cristo también tenemos autoridad sobre el mal. No hay una lucha prolongada entre Dios y Satanás. La victoria ya está asegurada en Dios. Aunque muchos cristianos reconocen el inmenso poder de Dios, pocos comprenden plenamente la magnitud de ese poder que está al alcance de todos sus hijos. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto del poder divino reside en ti como hijo de Dios? Según la palabra de Dios, Satanás y sus aliados pueden parecer formidables, pero en realidad son adversarios ya vencidos. En este video exploraremos los tipos de cristianos que realmente intimidan a Satanás. ¿Preparado? Espero que estés ansioso por convertirte en uno de ellos. Al escuchar Satanás o diablo, ¿qué invade tus pensamientos? ¿Miedo, tal vez? Muchos creyentes han formado su percepción del diablo a través de películas, literatura y medios de comunicación. Sin embargo, la Biblia ofrece la información más precisa sobre él, debiendo ser la principal fuente de referencia sobre su naturaleza y tácticas. Curiosamente, estas películas y otros medios son a menudo herramientas en sus manos, proporcionando información falsa que él usa para mantener a las personas encadenadas. Ahora permíteme presentarte los tipos de cristianos que hacen temblar a Satanás, aquellos que comprenden quiénes son en Cristo. Estos creyentes poseen un entendimiento profundo de la palabra de Dios y la aplican en sus vidas, obedeciéndola cuidadosamente. Cuando la palabra instruye a orar, ellos oran. Cuando orienta a dar, ellos donan. Y cuando manda perdonar, ellos perdonan. Recuerda, la verdadera prueba del conocimiento está en la acción. El apóstol Pablo, en sus palabras a los creyentes de Corinto, destacó la importancia de no ser ignorante, pues la ignorancia es un terreno fértil para las artimañas de Satanás. Él no puede manipular lo que conoces y utilizas. Efesios 1, 17-19, expresa esta idea con claridad. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación, para que lo conozcan mejor, que la luz de la comprensión ilumine el corazón de cada uno, revelando la esperanza divina a la que hemos sido llamados, la magnífica herencia entre los santificados y la fuerza extraordinaria que Dios pone a disposición de los que creen. Ese poder es idéntico al que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo elevó al trono celestial. Imagina a alguien de 80 años recibiendo el más reciente smartphone. Quizás solo atienda llamadas, desconociendo las numerosas funcionalidades del aparato. De la misma manera, muchos fieles no comprenden plenamente el poder que les ha sido concedido. No se dan cuenta de que, como hijos de Dios, albergan en sí mismos el Espíritu que resucitó a Jesús. Desconocen que son moradas de Dios, que los ángeles sirven conforme a sus necesidades y que están posicionados espiritualmente en lugares elevados, por encima de cualquier dominio terrenal. La falta de conocimiento de estas verdades abre espacio para la manipulación del adversario. Hemos sido agraciados con la capacidad de triunfar sobre las fuerzas malignas, como afirmado en las Sagradas Escrituras, que nos otorgan dominio sobre estos poderes. Por lo tanto, no hay razón para el temor. ¿Conoces las Escrituras lo suficiente como para enfrentar desafíos? El adversario teme a los que realmente entienden su lugar en Cristo. Este conocimiento se adquiere a través del estudio diligente de la palabra de Dios. Al dedicarnos a ella, aprendemos a orar con base en la sabiduría bíblica. El enemigo teme a los que se apoyan en la autoridad de las Escrituras en sus oraciones, aquellos que buscan incansablemente ver las promesas de Dios materializarse en sus vidas. Él teme, sobre todo, cuando persistimos en el conocimiento adquirido de la palabra de Dios. Satanás, aunque conoce las Escrituras, falla al intentar aplicarlas. Es incapaz de interpretarlas correctamente y opta por distorsionarlas para servir a sus propósitos nefastos. Recuerda cómo intentó engañar a Jesús en el desierto. Pero tú, mi amigo, tienes el privilegio no solo de conocer las Escrituras, sino también de aplicarlas con precisión y orar, basado en ellas. Un cristiano que ora con entendimiento y conocimiento profundo de la palabra de Dios es una verdadera amenaza para el diablo. Cuando te acercas a la oración con un corazón lleno del conocimiento de las Escrituras, es como si estuvieras apuntando un arma directamente al enemigo.
No podemos subestimar los esquemas de Satanás, como nos advierte 2 Corintios 2:11, para que Satanás no saque ventaja de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Es esencial reconocer que el diablo es astuto y constantemente crea tácticas engañosas para engañar a los cristianos. La ignorancia de estas estrategias nos deja vulnerables a sus trucos. La verdad es que el propio diablo teme, pues hay personas que él genuinamente teme, aquellos que conocen y comprenden sus estrategias. Estos creyentes son capaces de poner al enemigo en fuga. Considere la historia de un equipo de fútbol que, al descubrir la bebida especial consumida por sus adversarios, compró todo el stock disponible antes de la competición. Conocer las tácticas del oponente ofrece una gran ventaja. De la misma manera, un creyente que se arma con el conocimiento de los esquemas del diablo, lo domina y mantiene sus actividades bajo control. 1 Pedro 2, 1 y 2 nos anima a deshacernos de todo mal y engaño, anhelando la leche espiritual pura, para que podamos crecer en nuestra salvación. Al fortalecernos con este conocimiento, ponemos al enemigo en estado de pánico, controlando sus influencias a nuestro alrededor. Tengan cuidado con las tácticas sutiles, pero devastadoras del diablo: la falta de perdón, la amargura, la envidia, el odio y otros sentimientos negativos. Estos son los gatillos que permiten a Satanás infiltrarse en nuestras vidas, trayendo destrucción a lo que Dios nos ha concedido. Para aquellos que se entregan completamente a Dios, la Biblia ofrece una promesa poderosa en Santiago 4, 7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Aquí aprendemos que un creyente sometido a Dios puede efectivamente resistir al diablo, quien, ante esa resistencia, no tiene otra opción sino huir. Sí, el diablo huirá de cualquier cristiano plenamente sometido a Dios y sus principios. Un cristiano que se entrega por completo a Dios tiene el poder de hacer retroceder a Satanás y abandonar todos los aspectos de su vida, pues la sumisión es un arma poderosa contra las maquinaciones del enemigo. La caída de Lucifer fue causada por su incapacidad para someterse y su orgullo ante el Dios Todopoderoso. Por el contrario, Dios concede autoridad a aquellos que se someten a Él en obediencia total. Romanos 8, 7 nos enseña: la mentalidad de la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Así, queda claro que sin la guía del Espíritu Santo, es difícil o casi imposible someterse a las leyes de Dios. Una vida entregada a Dios está alineada con su palabra e instrucciones, haciéndolas prioritarias. El cristiano que alcanza este nivel de sumisión puede resistir al diablo con confianza, y éste huirá. Es vital reconocer que Satanás está derrotado. Puede presentarse como una figura de autoridad, pero fue vencido por nuestro Señor. 1 Pedro 5, 8 a 9 nos advierte: estén alertas y tengan mente sobria. Su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a alguien para devorar. Resístanle, permaneciendo firmes en la fe. Así, entendemos que, al permanecer fieles y firmes en nuestra fe, podemos resistir y superar los desafíos, sabiendo que hermanos en la fe alrededor del mundo enfrentan luchas similares. Les animo, en este momento, a dedicarse verdaderamente a la palabra de Dios. Al ponerla en práctica, descubrirán la fuerza que reside en ser un cristiano. Piensen en las palabras de Jesús sobre la importancia de no solo escuchar, sino también practicar la palabra, como se relata en Lucas 6, 46 a 49. Él pregunta: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo mando? Jesús compara a quien practica su palabra con un hombre que construye la casa sobre la roca, resistiendo a las tormentas de la vida. Por otro lado, quien solo escucha y no practica es como aquel que construye su casa en la arena, sujeta a derrumbarse ante las adversidades. En 2 Timoteo 3, 8 a 9, se nos advierte sobre aquellos que se oponen a la verdad, con mentes depravadas y carentes de fe genuina. Estas personas no prosperarán por mucho tiempo, pues la verdad siempre prevalece. La Biblia es nuestro manual divino, ofreciendo orientación para vivir plenamente, preparándonos para el día en que Dios nos juzgará por nuestras acciones y omisiones. Estoy orando para que este video inspire un cambio en su corazón, que se vuelvan hacia Dios y obedezcan a su palabra,
salvando su alma para la eternidad. Recuerden que, a través de la obediencia o desobediencia, definen el destino de su alma. 1 Timoteo 4:16 nos aconseja vigilar nuestra vida y doctrina. Al hacerlo, salvamos no solo a nosotros mismos, sino también a los que nos escuchan. Mi oración por ustedes es que cooperen con Dios para asegurar la salvación de su alma y no se unan a los desobedientes y corruptos de este mundo. En nombre de Jesús, amén. Hijo de Dios, la Biblia es la palabra divina y nuestra guía para todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Nos ilumina sobre los eventos de los últimos días y nos proporciona sabiduría para enfrentarlos, manteniendo nuestra fe firme hasta el fin de los tiempos. Jesús, en sus enseñanzas, aseguró a sus discípulos que incluso ante la posibilidad de que los cielos y la tierra desaparezcan, cada palabra pronunciada por él se cumpliría. La palabra de Dios es inmutable, infalible y mantiene su poder, independientemente de las circunstancias en las que nos encontramos. Nunca falla en cumplir sus propósitos en la vida de aquellos que creen, practican y siguen fielmente sus directrices. Como él mismo dijo en Lucas 21:33, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán». Por lo tanto, amigo mío, si Dios le ha revelado algo sobre los últimos días, entienda que es una orientación divina para vivir en estos tiempos desafiantes. La palabra de Dios funciona como una brújula, proporcionando orientación precisa y garantía diaria. Desconectarse de esta fuente espiritual es perjudicial. El mundo moderno está avanzando rápidamente, entrando en una nueva era que la Biblia describe como los últimos días. Estos días estarán marcados por la realización de las profecías bíblicas, tanto para creyentes como para incrédulos. Las Escrituras comparan los días actuales a los días de Noé, una época de indulgencia en los deseos carnales. Así como en aquellos días, muchos hoy en día no se dan cuenta de que el fin está cerca. La historia de Noé es un presagio de lo que sucederá cuando el Hijo del Hombre regrese en su majestuosa gloria. ¿Ha reflexionado sobre las predicciones bíblicas de los últimos días? Escuche lo que el Señor Jesús nos dice sobre estos tiempos en 2 Pedro 3:3-4. En los últimos días vendrán burladores, siguiendo sus propios deseos malignos. Ellos cuestionarán las promesas de Dios, burlándose de la fe. Las Escrituras nos advierten que los escarnecedores serán más activos y sus actividades malignas serán evidentes. La misión primordial de estos burladores es promover sus deseos corruptos, ostentando un estilo de vida que no solo los exhibe, sino que también incita a otros a adoptarlos. Intentan disminuir la importancia de la obediencia total a las Escrituras, desalentando sutilmente a aquellos que se mantienen firmes en las leyes de Dios e incentivando vigorosamente la desobediencia a sus caminos. Estas personas se esfuerzan al máximo para enfriar la fe y el amor de los creyentes. Periódicamente cuestionan la promesa del regreso de Cristo, sugiriendo que tal evento es una ilusión, argumentando que la promesa de su retorno es un concepto anticuado. Sin embargo, están profundamente equivocados. La Biblia nos ofrece la sabiduría necesaria sobre este asunto en 2 Pedro 3:9, donde se dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos consideran demora, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Los burladores aprovechan el paso del tiempo para ridiculizar a aquellos que aún esperan ansiosamente la gloriosa aparición de Cristo, concluyendo erróneamente que la demora en su retorno indica que nunca ocurrirá. Esta creencia los lleva a un profundo engaño. Recordemos los días de Noé, cuando anunció la inminente ira de Dios y ofreció un medio de salvación, pero fue ignorado. Los burladores modernos actúan de manera similar, desacreditando la verdad y reemplazándola por mentiras para justificarse y ser aceptados en su círculo social. Los creyentes son advertidos sobre estos burladores en los últimos días, como se indica en Judas 1:17-19. Recuerden las palabras que fueron dichas antes por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Como ellos os decían que en los últimos tiempos habría burladores, andando según sus impías concupiscencias. Estas personas tratan las instrucciones del Señor con desdén,
menosprecian los mandamientos divinos y transforman sus propios impulsos desenfrenados en una especie de religión personal. Estas personas, que causan divisiones en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, pueden incluso presentarse como líderes eclesiásticos, pero en realidad carecen del Espíritu. Su principal objetivo es sembrar la desunión entre los fieles y engañar a tantas personas como sea posible. Son individuos egoístas, apegados al dinero, arrogantes, soberbios, abusivos, irrespetuosos con los padres, ingratos, profanos, sin amor, implacables, difamadores, sin autocontrol, brutos, reacios al bien, traicioneros, temerarios, presuntuosos y más dedicados a los placeres mundanos que al amor a Dios. Aunque ostentan una apariencia de piedad, niegan la verdadera fuerza y gracia de Dios, que nos enseña a renunciar a la impiedad y a vivir de manera santa. Pueden fingir respeto a Dios y sus leyes, pero en realidad rechazan el verdadero poder de Dios en el mundo contemporáneo. Aquellos que desprecian y se burlan del regreso de Cristo manifiestan su incredulidad de diversas maneras. Algunos simplemente ignoran y desobedecen las enseñanzas bíblicas, mientras que otros muestran hostilidad abierta hacia todo lo relacionado con la Biblia, creyendo que la religión es la raíz de conflictos y sufrimientos. Sin embargo, sabemos que eso está lejos de la verdad. Si toda la humanidad adoptara y viviera según las leyes de Dios, seríamos testigos de un orden y paz universales. En la actualidad, observamos un aumento significativo de burladores en el mundo, impulsados por el fácil acceso a los medios de comunicación y otras tecnologías. Estas plataformas permiten que cualquiera con una opinión exprese su escarnio, desvalorizando aquello que antes era considerado honorable. La proliferación de burladores es una señal clara de los últimos días, como se describe en 2 Pedro 3:3. En los últimos días vendrán escarnecedores. El orgullo desencadena la burla, tal como sucedió en la historia de la Torre de Babel. En aquel tiempo, las personas, consumidas por su autoimportancia, desafiaron todo lo que representaba una amenaza a sus percepciones personales. Hoy en día, los burladores trabajan arduamente para redefinir conceptos como el matrimonio, el género y los valores, creando un mundo fantástico donde la realidad es moldeada por sentimientos y percepciones subjetivas. Estas personas niegan la palabra del Señor y se elevan como dioses en sus propias vidas. Sin embargo, la palabra de Dios en Romanos 1:21-22 nos ofrece un claro retrato de ellas, porque conociendo a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Antes en sus pensamientos se volvieron vanos, y su insensato corazón se oscureció. Diciéndose sabios, se volvieron locos. Desde el principio, desde el jardín del Edén, el escarnio y la burla han sido tácticas del enemigo. La primera tentación de Satanás fue una burla del mandato divino. Es crucial para todo cristiano tomar en serio los mandamientos del Señor y seguirlos, a pesar de los esfuerzos del enemigo para desviarnos con engaños. Debemos aferrarnos firmemente a lo que tenemos, para que no nos sea robado. Fijemos nuestros ojos en el Señor y permanezcamos fieles a su llamado, firmes hasta su regreso. No debemos dejarnos influenciar por el consejo de los escarnecedores y burladores, ya que esto contradice el precepto divino para nosotros, como creyentes. Es nuestro deber mantenernos firmes en la fe y esperar el regreso del Señor. A pesar de la demora, es seguro que Jesús volverá, no más como Salvador, sino como el juez que traerá el juicio divino a la tierra. Para terminar, reflexionen sobre las palabras de 2 Pedro 3:13-15. Pero según su promesa, esperamos cielos nuevos y una tierra nueva, en los cuales habita la justicia. Por lo tanto, amados, esperando estas cosas, procurad ser hallados por Él sin mancha e irreprochables en paz, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que le fue dada. Que estas palabras inspiren a cada uno de nosotros a vivir en paz y santidad, esperando la nueva creación prometida por Dios.